Este es un caso bastante conocido, estudiado por investigadores brasileños, doctor Bühler, el doctor Olavo Fontes, y que merece bastante credibilidad porque costó mucho arrancarle esto a Antonio. El hombre tenía vergüenza de contarlo, tenía huellas físicas de las incisiones que le hicieron para sacarle sangre, parece ser, antes del encuentro. En fin, luego se hizo un test psicológico, el hombre era totalmente normal, parece ser que no era un mitómano ni un fabulador, por lo tanto es un caso que presenta, es bastante sólido. Antonio, y pienso yo, ¿no vendrían un poco, en vez de hacer investigaciones, a lo mejor a la Tierra a rodar films porno? Hombre, yo no todo sabría decirse, pero lo que sí te puedo decir es que estas cosas, que no es única, como te digo, le suelen ocurrir a rudos campesinos brasileños o pastores colombianos, pero por desgracia nunca nos ocurren a los investigadores. Sí, pero en Estados Unidos también ha habido algunas personas que han sufrido experiencias similares, o se quiere decir Estados Unidos o Australia, o sea, países ya desarrollados, ¿no? Bueno, yo conozco ahora, recuerdo, el campesino colombiano, bastante posterior al Antonio Villas-Boas, en el que no fue una sola mujercita, sino que fueron 3. Y desde luego ahí, si es que hubo experimento genético, pues casi rayaron la rojilla, yo diría. Lo que habría que dudar ya no sería de la historia, ¿no?, sino de la resistencia de este campesino colombiano, ¿no? Exactamente. Bueno, es que parece ser que los eligen ya por sus facultades físicas, porque todo hace presumir que se trata de buscar sementales, vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Y todo esto para qué? ¿Simplemente es una cuestión lúdica? Yo qué más quisiera saber, oye, quizá para ver si hay posibilidad de que un terrestre engendre, por ejemplo, un hijo a una señorita de estas del cosmos, ¿no? Y Antonio, ¿hemos tenido algún caso aquí en España de estos? Que yo conozca, no. Que yo sepa, no. Y si alguno lo ha tenido, se lo ha callado. Exacto. Hay un caso inverso de una señorita que fue secuestrada, una terrestre, y parece ser que se unió con un extraterrestre. Todo esto vamos a ponerlo siempre entre comillas, o sea que no se trata siempre de hombres de aquí y mujeres de allá, sino también hay el caso inverso. Oye, ¿podríamos el caso que refiere Hans Holzer, si no recuerdo mal. Hans Holzer. ¿Podríamos relacionarlo esto de alguna forma con todas estas teorías de que, bueno, ya de antiguo los dioses, en la Biblia, venían a unirse a las hijas de los hombres para engendrar héroes? ¿Y bueno, tanto qué te parece todo esto? ¿Por qué no? Oye, es la famosa historia de los Ben Elohim. Que habla del Génesis bíblico de ellos. Sí, los Ben Elohim eran eso. Dice, eran los hijos de Dios que descendieron a la tierra, hallaron buenas a las mujeres de los hombres y se unieron con ellas para engendrarles los héroes y los gigantes. Algunas muy buenas, sí. Sí, algunas muy buenas. Ahora, bueno, está bien, ¿no?, en el tono humorístico que estamos desarrollando la conversación. Sin embargo, lógicamente, parece perfecto. A muchos de nuestros oyentes, aparte de parecerles divertida esta conversación que estamos manteniendo contigo, pues no se creerán nada de todo esto. Bueno. Porque bueno, Antonio, esto es una pregunta no para este tipo de casos, digamos, para los encuentros sexuales con extraterrestres, sino ampliable a todo el tema OVNI y especialmente a las abducciones. Si hay unas pruebas, digamos, tan firmes como ayer nos contabas para esto de las personas que han sido secuestradas por extraterrestres, bueno, ¿a qué se debe que la mayoría de la gente no solamente se mantenga escéptica, sino a qué se debe también que nadie haya ganado hasta el momento esas fabulosas sumas que ofrecen 2 firmas norteamericanas, cada una de $1 millón, para cualquiera que pruebe de una manera científica que estamos siendo visitados por seres extraterrestres? ¿No se tratarán sin más todo de relatos sin mayor fundamento? Bueno, yo a eso ya creo que contesté ayer. A mí lo que me sorprende de los relatos de secuestros es su enorme coherencia interna, es decir, que personas completamente distintas en el tiempo y en el espacio, como puede ser, por ejemplo, un camionero argentino, un cazador español o una familia inglesa, te cuenten prácticamente lo mismo, con pequeñas diferencias de detalle. Para mí esto, como dije ayer y repito brevemente, o solo se explica por una creación de nuevos arquetipos por el subconsciente humano colectivo, lo cual sería absurdo que se cree ese tipo de arquetipos, ¿no? ¿Por qué hombrecitos pequeños de cabeza gorda y por qué de interior de una nave y todo eso? O bien que simplemente se trata de episodios reales, es decir, yo creo que los episodios se confirman unos a otros, hay una especie de confirmación recíproca de ellos. O sea que luego, en cuanto a la credibilidad, pues es una cosa muy, muy personal, ¿no? Yo hace años que digo que yo no pretendo convencer a nadie, simplemente estudio un fenómeno que yo considero importantísimo y real,
Ahora no voy por ahí como un profeta tratando de convertir a la gente, me es igual, ¿no? Si uno no quiere creer, pues es su problema, no el mío. Ahora, esto está claro para todos aquellos que hace ya más de 20 años, habiéndonos iniciado en el tema OVNI, a través precisamente de tus libros, hemos estudiado el tema de una manera directa. Bueno, no nos cabe duda porque tenemos esa experiencia. Sin embargo, es lógico, ¿no?, que la mayoría de la gente... Claro, pero fíjate una cosa, Enrique, es que una de las características del fenómeno, precisamente, es su carácter elusivo. Es decir, esto es intrínseco, es un carácter intrínseco del fenómeno. Posiblemente hay una política detrás de este fenómeno que no autoriza o no permite los contactos abiertos, sino solamente los contactos de este tipo, los contactos a través de los secuestros. Porque otra cosa que he visto a través del estudio de los secuestros es que la gama de los abducidos, los secuestradores, es muy reducida también. Por ejemplo, se trata casi siempre de personas modestas, sencillas, sin una gran formación cultural, generalmente todas de extracción rural, o en fin... que tienen profesiones muy sencillas, como camioneros, campesinos, vigilantes, etcétera. No conozco yo un solo caso de abducción, por ejemplo, de un militar, de un clérigo, de un científico o de un político. En el caso de los políticos quizás nos haría un favor si llegaban alguno y nos devolvían, pero en fin, esto ya es apartarse un poco del tema. Sí, bueno, Antonio, aunque seas mi maestro en el tema de los ovnis, te recuerdo que hay algún militar norteamericano, ¿no?, aunque sea con el grado de sargento. Sí, hay tienes mucha razón, sí señor. Está Schirmer, que era policía, y está Moody, que era sargento de aviación, exactamente. Pero además de esto, yo personalmente conozco algún caso de algún caso español, concretamente. Bueno, yo me refería a militares de alta graduación. Sí. Bueno, pues yo conozco algún caso español, sí, en el cual los protagonistas han sido pues la familia completa de algún cargo, vamos a decir así, gubernamental español, no concretamente de Madrid, no vamos a revelar el caso. ¿La familia completa? Sí, la familia completa, pero ya digo, estaba implicada una persona de cierta importancia, ¿no?, como alto funcionario. Bueno, pero son casos más bien que con la excepción confirma la regla, ¿eh? Sí. Bueno, y yo te ponía este ejemplo para preguntarte si no crees tú que a lo mejor hay personas, digamos, de un alto nivel social o cultural que creen haber tenido este tipo de experiencias, pero que se lo callan, como es este caso que yo conozco. Bueno, eso es imposible saberlo. Pues porque, desde luego, es ponerse en ridículo, ¿no?, contar una historia de este tipo. Sí, pero ¿cómo vamos a saberlo? Si no lo quieren contar es imposible saberlo, ¿no? Claro, te preguntaba si por tu conocimiento del tema consideras que sería lógico, ¿no? Yo lo que he descubierto es ese patrón, esa pauta sobre el tipo humano de los secuestrados. Todos ellos corresponden a esas personas jóvenes, etcétera, sencillas, etcétera. Casi todas ellas corresponden a ese patrón. Antonio, ¿es posible que algunos de estos hipotéticos secuestrados hayan sido llevados a otro sitio y no hayan vuelto jamás? Bueno, claro, esto es posible, pero en ese caso sí que no tenemos absolutamente ninguna información. ¿Podrían encuadrarse dentro de casos de personas desaparecidas? ¿Por qué no? Hay centenares o miles de casos de desapariciones que han quedado por explicar. En fin, todos los días la prensa casi publica un caso u otro de desaparición, y incluso a veces se publican las fotos de los desaparecidos. Antonio, una cosa que no puedo aguantarme la tentación de preguntar. Adelante. ¿Alguna vez has visto un ovni? Bueno, yo he visto 3 veces ovnis, no una vez, sino 3, y además ya muy avanzada, podríamos decir, mi vida de investigador. El primero lo vi en el año 74, con mi mujer, desde mi casa, y el segundo también con mi mujer, mi hija mayor, mi yerno y mi nieto, desde mi casa, también, en fin, fueron amabilísimos, me lo sirvieron a domicilio, no se puede pedir más. Y el tercero, no en mi casa, pero muy cerca de mi casa también. Yo vivo en el campo, vivo en un sitio de montañas, y pues sí, los 2 primeras veces fue siempre el mismo tipo de objeto, muy impresionante, con luces de colores que giraban a su alrededor en completo silencio, muy baja altura, y en fin, era un ovni típico. Pero en ningún caso humanoides. No, estaba, yo diría, unos 200 o 300 metros de altura, no aterrizó, y claro, pues los humanoides si estaban dentro del aparato. Bueno, Antonio, el tiempo se nos acaba. Bien. Y esperamos contar contigo mañana para seguir hablando de este tema, de las experiencias de gente que cree haber estado en el interior de ovnis. Bueno, mientras tanto, recomendar nada más a nuestros oyentes que si quieren más información sobre el tema, lean alguno de tus 2 libros sobre este asunto. Muchas gracias. Titulados Secuestrados por extraterrestres y las máquinas del cosmos. Gracias a ti. Como toda esta semana, tenemos con nosotros en nuestro estudio de Barcelona
a Antonio Rivera. Antonio Rivera es la figura más conocida en el mundo de habla hispana como investigador y escritor sobre el fascinante enigma de los ovnis. Es autor de casi 20 libros sobre este tema, entre los cuales podemos destacar El gran enigma de los platillos volantes, De veras los ovnis nos vigilan, ambos publicados por Plaza y Janés, y también Secuestrados por extraterrestres, Encuentros con humanoides y las máquinas del cosmos, de Editorial Planeta. Además de esto, Antonio Rivera ha sido fundador del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona y ha sido el primer español invitado a hablar ante el grupo de estudios OVNI de la Cámara de los Lores británicos. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Enrique. Seguimos con el tema que nos ocupa esta semana, el tema de los secuestradores extraterrestres. Esa serie de gente que asegura que está convencida de haber sido conducida al interior de los ovnis. Queríamos, si te parece bien, sí, pues que nos contaras un poco de qué trata este capítulo de tu último libro, Las máquinas del cosmos, que titulas 3 abducciones y una sola máquina, porque pensamos que es quizá una de las evidencias que pueden llegar hasta nuestros oyentes, que nos pueden inclinar a aceptar como auténticos estos casos. ¿Qué es lo que planteas en este libro, Antonio? Bien, primero te diré que es uno de los capítulos más queridos para mí del libro y donde hay más investigación personal, yo diría. Empiezo por hacer un paralelo sorprendente entre 3 posibles casos de abducción, pero uno de ellos importantísimo y curiosísimo, nada menos que la abducción o el secuestro de Gulliver, el famoso protagonista de los viajes de Gulliver, por lo que él llama, o el de Anne Swift, autor del libro, llama una isla volante. Es curiosísimo porque este ovni del barroco, como lo llamo yo también, presenta todas las características de los ovnis actuales. Él, naturalmente, Swift le llama isla volante a falta de nombre mejor, no había todavía, no se hablaba ni de platillos volantes ni de ovnis, pero es circular, es discoidal. Gulliver es izado a bordo de la nave gigantesca, y una vez allí le enseñan, lo que él llama los sabios, los astrónomos, le enseñan un lugar llamado Fandola Gañol, que correspondería a la cámara de mandos, donde ve, entre otras cosas, instrumentos que él no entiende muy bien, ve un gigantesco uso de diamante, un uso cristalino, que está verticalmente en el centro mismo de la nave, en el centro matemático de la nave. Entonces el astrónomo mayor, por decirlo así, le cuenta que según la inclinación que se da a ese eje de diamante, que está, por lo visto, es un gigantesco imán, la isla se eleva, sube, baja, desciende. Es decir, se refiere al magnetismo como fuerza de propulsión de la nave, pero curiosamente en relación con el magnetismo terrestre, porque hay zonas de la Tierra donde los minerales que contiene provocan un mayor poder ascensional de la nave. Además, esta nave dice no puede salir de más de 4 millas de altura sobre la Tierra. Todo esto es muy curioso porque luego lo volvemos a encontrar, y casi con las mismas palabras, en un caso que ha sido puesto muy en duda y que yo reivindico en mi libro, que es el famoso caso de Adamski, de George Adamski. George Adamski publica en uno de sus libros, en Inside the Spaceships, en el interior de las naves espaciales, incluso los planos de una nave que él llama venusiana, luego los planos de una nave que él llama de Saturno, y en ellos se ve el eje cristalino, el eje diamantino en el centro de la nave. Según le comunicaron sus, por decirlo así, sus anfitriones, la nave funciona por magnetismo, por electromagnetismo reversible, y las famosas 3 bolas que se ven en la parte de las naves de tipo Adamski, curiosamente parece ser que son condensadores de electricidad estática, según le dijeron. Entonces este mismo tipo de aparato reaparece en 2 casos de abducción modernos, que son los de el sargento Moody, un sargento Hercule, un hombre alto, fuerte de la aviación americana, que salió una noche en Alamogordo a ver una lluvia de estrellas que estaba anunciada en la prensa, y en vez de esto fue llevado a bordo de una nave donde sus captores le enseñaron la sala de máquinas, donde vio por la parte de dentro 3 semiesferas que correspondían a las 3 semiesferas exteriores. Vio también la barra de carbono en el centro de la nave, y esto mismo es lo que vio también el sargento de la policía, el policía de Nebraska, Herb Schirmer, que también fue abducido durante una de sus patrullas nocturnas en la ciudad de Ashland,
viendo también, en fin, cosas muy parecidas que me han permitido trazar un cuadro sinóptico donde pongo una al lado de otra todos estos parecidos. Para mí esto es sorprendente y muy revelador porque excluye que hubiera un contacto entre estas personas que no se conocían entre sí, son, repito, de lugares y épocas distintas, y mucho menos pues con lo de Gulliver. En fin, yo creo que esto es una prueba muy sólida que yo presento a favor de la realidad de estas naves. Todas ellas hablan del magnetismo, electromagnetismo reversible. En el caso de Adamski concretamente le dicen que no pueden volar fuera de la atmósfera terrestre porque su sistema de propulsión se lo impide, está ligado con el magnetismo terrestre. En fin, todo ello es muy, para mí es muy revelador. Antonio, aunque sea salirnos quizá un poquito del tema, bueno, parece ser que por declaraciones de testigos, estas y otras, parece que hay unas pequeñas pistas de cómo podría ser el sistema de propulsión de estas naves. Que tú sepas, ¿se ha intentado hacer aquí en la Tierra, en alguna nación, bueno, algún tipo de platillo volante, algo que reproduzca este mecanismo? Bueno, mira, yo al final de mi libro, de las máquinas del cosmos, tengo todo un capítulo donde hablo de la posible tecnología y hablo de los trabajos en este sentido que tú indicas de diversos investigadores, el profesor Marcel Paget, francés, Jean-Pierre Petit, un maître de recherche, o sea, maestro de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica francés, querido amigo mío. Luego estarán los españoles Eduardo Vuelta y Francisco Aréjula, y en fin, otros que se han ocupado del problema. Maurice Chatelain, por ejemplo, del que creo que vamos a hablar mañana. Maurice Chatelain es un ingeniero francés que trabajó para la NASA durante 20 años y curiosamente coincidimos totalmente con él, coincido yo con él, porque para mí, y antes de leer lo que él había escrito al respecto, es evidente que el sistema de propulsión de las naves cósmicas se basa en una aplicación práctica de la teoría del campo unificado einsteiniano. Es decir, sabemos que generan un potente campo electromagnético a su alrededor por lo que nosotros llamamos precisamente el efecto EM, efecto apreciado miles de veces en automóviles, por ejemplo, que circulan de noche por una carretera. Su sistema eléctrico se colapsa, el faro se apaga, el motor deja de funcionar. Este efecto se ha producido también incluso sobre la iluminación de pistas de campos de aviación, sobre televisores, etcétera. Ahí tenemos pues el efecto electromagnético, y luego conocemos también efectos antigravitatorios, como por ejemplo en el caso francés de Ponceil, en que el aparato al partir bruscamente hacia arriba se lleva parte de la tierra que tiene bajo él. Claro, de esto a suponer que manejan no solamente la electricidad y el magnetismo, sino la gravedad, pues hay un paso. Entonces yo creo que esta gente, los constructores misteriosos de estas naves, no solamente han formulado la ecuación que Einstein quería formular antes de su muerte, y que parece ser que no llegó a ser, o sea, una ecuación que encerrase el campo eléctrico, magnético y gravitatorio, sino que lo están aplicando prácticamente para la propulsión de sus naves. Bueno, volviendo un poco a este paralelismo que estableces en el capítulo de tu libro Las máquinas del cosmos, titulado creo que tres abducciones y una sola máquina, tú estableces un paralelismo muy bien detallado entre el caso de Gulliver, entre el caso de Saimer y entre el caso de Moody. ¿Nos podrías un poco explicar acerca de este caso de Gulliver? Porque a fin de cuentas este caso, relatado por el escritor Jonathan Swift, no es sino un caso ficticio, ¿no? Bueno, o sea, es una historia literaria que escribe Jonathan Swift. ¿O tú crees que es algo más? Yo pienso hasta qué punto puede tomarse como ficción. Quizás Swift no hizo más que relatar o una experiencia propia o una experiencia que alguien le había contado. Él contrataba pues con mucha gente, con navegantes, pero el caso se sitúa en el Océano Índico, de manera que pudiera reflejarse ahí un episodio real, por ejemplo. Porque, repito, las concordancias, los paralelos son tan sorprendentes que no hay otra forma de explicárselo. Sí, es muy asombroso, no solamente para las personas que hemos leído tu libro Las máquinas del cosmos, sino sobre todo para quienes leímos también esa magnífica introducción al tema de los ovnis titulada El gran enigma de los platillos volantes, en el que dedicas un capítulo, entre otras cosas, a esta historia de Jonathan Swift. Es curioso, ¿no?, toda esa serie de circunstancias que constituyen el relato. Tú ya sabes que Swift menciona los dos satélites de Marte, Phobos y Deimos, 250 años antes de su descubrimiento oficial. O sea que ahí hay cosas muy raras en el libro de Swift. Y además, digamos, los describe de una manera muy concreta, ¿no? Describe la órbita
que estos satélites describen en torno a Marte. Bueno, que describían entonces, y de ahí viene que el astrofísico soviético Shklovsky dijera que hay una caída hacia Marte del interior, o sea, de Phobos, por frenado con las moléculas de la alta atmósfera marciana, frenado que solo se puede aceptar suponiendo que Phobos sea hueco. ¿Y esto estaba previsto en su presunto relato de ficción por Jonathan Swift? Bueno, sí, los parámetros que da, pues tendrían en cuenta esta diferencia, este decalaje de 200 años. Sin embargo, también se dijo, parece ser que que Phobos debería ser un satélite artificial, y las fotos de las ondas espaciales han demostrado que no, que es un simple pedrusco. Bueno, han demostrado que es una especie de pedrusco con forma de patata, es la famosa patata de Phobos, pero no sabemos lo que puede haber en su interior, desde luego, hemos visto la superficie solo. Ahora, volviendo un poco con esta historia de Gulliver, narrada por Jonathan Swift, ahí tú estableces en tu libro El gran enigma de los platillos volantes un paralelismo entre este caso con otros que nos narra la literatura fantástica. Por ejemplo, con el libro del famoso, creo que se llama Los Estados e Imperios del Sol, ¿no? Sí, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Hombre. Bueno, ¿cuál es la conexión que hay entre estos dos casos? ¿Tú crees que son debidos a un mismo tipo de visitantes extraterrestres? En primer lugar, todos son más o menos de la misma época. Cyrano es un poco anterior, pero en fin, es de la época del barroco. Los dos son de la época del barroco. Y curiosamente Cyrano describe un cohete de 3 etapas avant la lettre, o sea, antes de que existieran los Saturnos, y te describe muy bien también el efecto de ingravidez que se produce entre esta zona que hay entre la Luna y la Tierra, pero mucho más cerca de la Luna que de la Tierra. O sea que es correctísimo desde el punto de vista astronáutico. Lo que describe Cyrano es absolutamente correcto. Ahora bien, cuando estos dos autores hablan de los supuestos extraterrestres que toman contacto con sus personajes, tú estableces un paralelismo muy interesante, extendiéndolo un poco a supuestos extraterrestres que habrían contactado también con diferentes ocultistas y grupos esotéricos a lo largo de la historia. Exactamente. Con Rosenkreuz, por ejemplo. Con el fundador de los Rosacruces. Exactamente, sí. Sí. Además, precisamente en la leyenda acerca de la fundación de los Rosacruces se habla de que en la tumba de este Christian Rosenkreuz se encontraron una suerte de lámparas permanentes que también cita digamos Jonathan Swift en su libro sobre Gulliver, los viajes de Gulliver. Bueno, ¿y sabes dónde hay lámparas permanentes citadas también? En un libro que he escrito en España por una de nuestras grandes clásicos, por el padre Feijó, en el Teatro Crítico Universal de Feijó. Hace pocos días yo encontré como 3 o 4 casos de lámparas perpetuas. ¿Que tú crees que no son sino lámparas eléctricas o algo similar? Pudiera ser, claro. Luego está este curioso aparatito de transistores que le mostraron a Cyrano en la Luna, que responde totalmente a lo que sería una radio de transistores. O sea, que crees que en realidad hay muchos más enigmas, no solamente en el tiempo actual, sino a lo largo de la historia de lo que hemos imaginado hasta ahora. Claro, esto es lo que yo pienso. ¿Piensas, por tanto, que los seres extraterrestres nos están visitando desde la más remota antigüedad? Bueno, esta es una posibilidad que no hay que excluir. Ahora bien, puntualizando que no necesariamente tienen que ser siempre los